Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Laura Restrepo. Yo soy psicóloga y vivo en Italia hace 4 años. El día de hoy me gustaría hablarles sobre la situación actual que estamos viviendo del coronavirus y el confinamiento, viéndolo desde la experiencia personal y más allá porque, como bien saben, Italia es uno de los países más afectados por el coronavirus. Entonces me gustaría pensar qué sucede desde la psicología y qué componentes de la salud y el bienestar físico, social y emocional se activan en un momento de crisis. Bueno, y es así como el aislamiento nos lleva a descubrir diferentes cambios y situaciones, tanto externos como internos, que debemos experimentar para vivir este proceso. Y más aún cuando no sabemos hasta cuándo va a durar, ¿cierto? Entonces, mirarlo desde diferentes escenarios es importante. Tareas en el hogar, situaciones de estrés, roles, cuidados al adulto mayor, cuidados a niños. Y es así como yo les traigo 3 elementos que las vamos a llamar las 3 A: aceptación, aprender y actuar. En la aceptación es aceptar los cambios, aceptar las nuevas dinámicas que se vienen como efecto de una pandemia, aceptar que yo no lo controlo, que ninguno de nosotros tenía previsto una pandemia en el 2020. Entonces, ¿a qué estamos nosotros expuestos? A reinventarnos y a reinventar el mundo en casa, en este microsistema que es nuestra familia, que si bien amamos y adoramos con toda nuestra alma, no teníamos las herramientas para poder pasar 24 horas haciendo familia, haciendo trabajo, haciendo comida, haciendo ejercicio. Entonces, aceptar lo nuevo que se viene, aceptar este reto y aceptar que tenemos cambios en nuestro estilo de vida. Bueno, y junto a este primer elemento tenemos el síndrome general de adaptación, que quiero traerles este modelo que le dio origen al concepto del estrés. Entonces, este síndrome general de adaptación tiene 3 fases, que son la fase de alarma, la fase de resistencia y la fase de agotamiento, que se las voy a dibujar para que más o menos la logremos entender. Entonces, tenemos la fase de alarma, que es la fase del aislamiento, donde empezamos a preguntarnos qué pasará. Quizás vamos a contraer el coronavirus, quizás no vamos a salir nunca de esto, quizás voy a perder mi empleo, qué va a pasar el día de mañana, me voy a enfermar, me voy a alejar de mi familia, ¿sí? Entonces estamos en la fase de alarma, al inicio de toda esta pandemia. Luego entramos a la fase de la resistencia, que es el adaptamiento a la situación actual que vivimos. Entonces, continuar estando en casa, estar en familia, trabajar en casa, estar todo el día, no tener la persona que nos ayuda en casa. Pero después de esta fase está la fase del agotamiento, que la manera más sana es quedarnos en la fase de la resistencia, la fase del adaptamiento, adaptarnos a la situación mientras logramos salir de esto, ¿sí? Pero si llegamos a la fase de agotamiento, es una fase donde ya vamos a empezar a tener síntomas físicos, a magnificar las cosas, a tener insomnio, a tener tensión muscular, porque no es fácil, estamos aislados de nuestra familia, estamos confinados con nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros animales. Tenemos que cambiar de trabajo, tenemos que cambiar nuestro ambiente de trabajo, entonces todo lo tenemos que llevar a un mismo lugar y no es fácil. Entonces, si en este síndrome general de adaptación logramos mantenernos en la fase de resistencia, logramos mantener todo bajo control. Pero si llegamos a la fase de agotamiento, comenzamos a magnificar las cosas y es ahí donde la cosa tenemos que darle un freno y empezar a mirar la fase del otro elemento, que es aprender. Bueno, entonces, en este segundo elemento, que es el aprender, tenemos que aprender a diferenciar las sensaciones que ocurren en un estado de confinamiento, tanto a nivel corporal, físico, como a nivel mental, ¿sí? Entonces, tenemos que saber y tener muy en cuenta que no todo es un trastorno, que no todo es un problema, que como tal una pandemia trae situaciones y momentos ansiosos o situaciones o momentos estresantes, pero no por eso nosotros nos podemos patologizar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que reestructurar hábitos dentro de nuestro hogar porque adicional a que estamos viviendo una situación
digamos, ansiosa, tenemos que traer a nuestra casa hábitos que hacíamos por fuera, rutinas que teníamos por fuera, como digamos, a nivel laboral, los niños en casa, hacer tareas en casa, hacer, digamos, actividades de esparcimiento también dentro de casa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a conocer nuestro ambiente, digamos, en casa y reestructurar esos hábitos. Bueno, entonces, en este reagendarnos entra nuestro tercer elemento, que es el actuar. Tenemos que tener en cuenta que nuestra dinámica de vida ha cambiado. Cuando salgamos de la cuarentena, la vida no va a ser la misma. No sabemos qué cambios vamos a tener, pero sí tenemos que tener en cuenta que van a haber cambios. Por eso, tenemos que comenzar a hacer un autocuidado y no autoexigirnos tanto. Es muy importante tener momentos de quietud, momentos de tranquilidad, momentos de soledad para poder tener siempre un equilibrio mental con respecto al confinamiento. ¿Por qué? Porque la mente humana no está preparada para siempre estar en un mismo lugar y en un mismo ambiente y realizando las mismas cosas. Entonces, ahí es donde es muy importante hacer pequeñas variaciones en las rutinas diarias. Cambiar de ambiente, es decir, tengo que destinar un lugar específico de mi casa para el trabajo, un lugar específico de mi casa para el esparcimiento y un lugar específico para las tareas de los niños. Así sea un espacio reducido donde yo viva, tengo que tener esos cambios, esas variaciones para que la mente sienta y perciba un cambio de actividad. Por último, y muy importante, es aprender a filtrar la información que viene del exterior para que no logre permear nuestra tranquilidad y nuestro bienestar emocional. Identificar pensamientos o comportamientos que antes no teníamos. Y en caso de que estos síntomas persistan y veamos que no podemos darle un manejo, consultar siempre al personal de la salud y siempre continuar con los procesos psicológicos y psiquiátricos que llevamos antes del confinamiento. Es muy importante conservar nuestra salud mental durante este tiempo para que luego de esto podamos salir y a enfrentar los cambios que se vienen con la pandemia. Muchas gracias.